Bien, hablaremos de los estados de hipercoagulabilidad. Bien, entonces nos dice que la hipercoagulabilidad constituye una forma exagerada de hemostasia que predispone a trombosis y oclusión de los vasos sanguíneos. Hay dos formas generales de estados de hipercoagulabilidad y bueno, la primera es los que aumentan la función plaquetaria y dos, los que aceleran la actividad del sistema de coagulación. Y bien, en este cuadro nos resume las alteraciones relacionadas frecuentemente con estados de hipercoagulabilidad. Nos dice que los trombos arteriales suelen deberse a la turbulencia y se componen en gran parte de agregados plaquetarios. Por otro lado, los trombos venosos se deben a la éstasis del flujo y se componen en gran parte por agregados plaquetarios y por complejos de fibrina, que estos son resultantes de la activación de la cascada de coagulación. Y veamos padecimientos relacionados con estados de hipercoagulabilidad. Bueno, ahora de los dos tipos de formas de estados de hipercoagulabilidad, tenemos los que incrementan la función plaquetaria y los que aceleran la actividad del sistema de coagulación. Los de la función plaquetaria tenemos a la aterosclerosis, diabetes mellitus, tabaquismo, concentraciones altas de lípidos y colesterol en sangre y aumento de las concentraciones de las plaquetas. Ahora los que aumentan la actividad del sistema de coagulación son el embarazo y el puerperio, consumo de anticonceptivos orales, estado posoperatorio, inmovilidad, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades malignas. Bien, detallemos la hipercoagulabilidad relacionada con aumento en la función plaquetaria. La hipercoagulabilidad que está debida al aumento de la función plaquetaria, esta produce adhesión de plaquetas, formación de coágulos plaquetarios e interrupción del flujo sanguíneo. Las causas del aumento en la función plaquetaria van a ser 1. Perturbaciones del flujo, lesión del endotelial y 3. Mayor sensibilidad de las plaquetas a factores que producen adhesividad y agregación. Y bien, las placas ateroscleróticas van a alterar el flujo de sangre causando daño endotelial y promover la adherencia de las plaquetas. Las plaquetas que se adhieren a la pared del vaso van a liberar factores de crecimiento y esto promueve la proliferación del músculo liso y por lo tanto contribuye al desarrollo de aterosclerosis. Tabaquismo, concentraciones altas de lípidos y colesterol, el estrés hemodinámico y la diabetes mellitus. Todos estos tipos de padecimientos predisponen a lesión vascular, adherencia de plaquetas y por último a la trombosis. Muy bien, ahora veamos la trombocitosis, ¿no? El término trombocitosis se utiliza para describir las elevaciones en el recuento plaquetario. Esto será por arriba de 1.000.000 por microlitro. La trombocitosis puede presentarse como un proceso reactivo o como un proceso esencial, ¿no? Proceso reactivo, también llamado secundaria, o trombosis primaria, también llamada, ¿no? Proceso esencial. Veamos la etiología y patogenia. Veamos que la trombopoyetina es la hormona clave en la regulación de la diferenciación de los megacariocitos y la formación plaquetaria. Aunque varias citocinas, por ejemplo la interleucina 6 y 11, también pueden tener cierta participación.
Los megacariocitos y su progenie plaquetaria. Estos tienen receptores para trombopoyetina y esta última se transporta en el plasma que, unida a receptores en la superficie de las plaquetas circulantes en una forma no enlazada, o sea, las plaquetas, que esta a su vez entonces es una trombopoyetina libre que promueve la proliferación de los megacariocitos. Cuando baja el recuento plaquetario, pues se dispone de más trombopoyetina no unida para promover la proliferación de megacariocitos, y si aumenta el recuento de plaquetas, pues habrá menos trombopoyetina libre para estimular la proliferación. Y así, en condiciones normales, la proliferación de los megacariocitos y la producción de plaquetas están bajo el control de un mecanismo de retroalimentación negativa mediante el recuento de plaquetas. La causa más frecuente de trombocitosis secundaria, o sea, la de tipo proceso reactivo, será un estado patológico que estimula la producción de trombopoyetina. El resultado será incremento de la proliferación de megacariocitos y la producción de plaquetas. Sin embargo, el recuento plaquetario pocas veces excederá 1.000.000 por microlitro. Las causas subyacentes más habituales de trombocitosis secundaria incluye el daño tisular secundario a una intervención quirúrgica, infecciones, cáncer y padecimientos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Los únicos signos que son clínicamente evidentes va a ser los propios de la enfermedad subyacente. La trombocitosis puede acompañar a otras alteraciones mieloproliferativas, por ejemplo, la policitemia vera y la leucemia mielinógena. La trombocitosis primaria o esencial, también llamada, es una alteración mieloproliferativa, o sea, un problema una alteración en la médula ósea de las células madre hematopoyéticas. Aunque las concentraciones de la trombopoyetina suelen ser normales en la trombocitosis esencial, las anomalías en el receptor de trombopoyetina y el enlace de plaquetas van a causar valores más altos de lo esperado de una trombopoyetina libre. Esto conduce al aumento en la proliferación de megacariocitos y la producción de plaquetas. La disfunción de las plaquetas producidas contribuye a las principales características clínicas de hemorragia y trombosis. Y bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y el tratamiento? Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la trombocitosis esencial son dos, la trombosis y hemorragia. Los fenómenos trombóticos van a incluir trombosis venosa profunda, trombosis de las venas porta y hepática. Algunas personas experimentan eritromelalgia, palpitaciones y ardor de los dedos causados por la oclusión de las arteriolas por agregados plaquetarios. En general, la alteración se caracteriza por periodos asintomáticos largos que son interrumpidos por episodios trombóticos ocasionales y crisis hemorrágicas, y se presenta en personas con recuentos plaquetarios muy altos. El tratamiento comprende la administración de fármacos que van a disminuir las concentraciones de plaquetas, por ejemplo, la hidroxiurea, en casos de alto riesgo.
El ácido acetil salicílico puede ser un tratamiento complementario muy eficaz en individuos con complicaciones trombóticas recurrentes. Y en puntos clave de los estados de hipercoagulabilidad, nos dice que los trombos arteriales se relacionan con padecimientos que producen un flujo sanguíneo turbulento y adherencia plaquetaria. Los trombos venosos se vinculan con afecciones que causan éstasis del flujo sanguíneo con concentraciones altas de factores de coagulación. Y bien, hablemos de la hipercoagulabilidad relacionada con un aumento de la actividad de la coagulación. Nos dice que la formación de trombos, debido a la activación del sistema de coagulación, puede ser resultado de alteraciones primarias o primarias, también llamadas genéticas, o secundarias, también llamadas adquiridas, que estos afectan los componentes del proceso de coagulación de la sangre. Específicamente, ¿cómo la afecta? Pues incrementan los factores procoagulantes o disminución de los factores anticoagulantes. Veamos las alteraciones hereditarias. Y nos dice que una trombofilia hereditaria frecuente, el factor de V de Leiden causa resistencia a la proteína C activada. Y esta resistencia constituye aproximadamente el 20% de los episodios iniciales de trombosis, el 50% de las trombosis hereditarias y el 60% de los sucesos trombóticos en individuos que tienen concentraciones normales de proteína C, proteína S, antitrombina y anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, la hipercoagulabilidad se relaciona con el aumento un aumento en el riesgo de tromboembolia venosa. Y aquí dice que hay un índice alto de mortalidad y morbilidad que está asociada con estas afecciones. Las tromboembolias venosas, incluidas la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, se pueden dividir en hereditarias y adquiridas. La incidencia de tromboembolia venosa genética es relativamente baja. Hablemos de las alteraciones adquiridas. Entre los factores adquiridos o secundarios que conducen a un aumento de la coagulación y trombosis, se encuentra la éstasis venosa, ¿no? Por un reposo prolongado en cama, o ya sea por inmovilidad, infarto de miocardio, cáncer, estados hiperestrogénicos, hábito tabáquico, obesidad y anticonceptivos orales. Y es más frecuente que las personas con una malignidad desarrollen tromboembolia venosa que las que no la tienen, perdón. Alrededor del 20 a 25% de las personas con tromboembolia venosa primaria, estas tienen un cáncer oculto. Las éstasis del flujo sanguíneo causan acumulación de factores de coagulación activados y plaquetas y evita su interacción con sus inhibidores. El flujo lento y anómalo es una etiología frecuente de trombosis venosa en las personas inmovilizadas o posoperadas. Se piensa que la inflamación contribuye a la estasis. Y la insuficiencia cardíaca también fomenta la congestión venosa y trombosis. Los síndromes de hiperviscosidad, por ejemplo la policitemia, ¿no? Y los eritrocitos deformados en las anemias de células falciformes
incrementan la resistencia al flujo y causan éstasis de vasos pequeños. La incidencia de ictus, tromboémbolos e infarto de miocardio es mayor en las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, en particular aquellas mayores de 35 años de edad y de las que fuman mucho. Los factores de coagulación también se incrementan durante el embarazo normal. Estos cambios, junto con la actividad limitada durante el puerperio pues es el periodo posparto inmediato, predispone a la trombosis venosa. Asimismo, la hipercoagulabilidad es frecuente en el cáncer y la septicemia. Se considera que muchas células tumorales liberan moléculas de factor tisular que, junto con un incremento de inmovilidad y la septicemia en las personas con enfermedad maligna, pues contribuye a la trombosis. Como resultado de esta gama de posibilidades para el desarrollo de una tromboembolia venosa, la profilaxis se ha vuelto el estándar de calidad de atención de la salud. Esta institución ha desarrollado y publicado criterios para la prevención de las tromboembolias venosas que incluyen heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada y medias de compresión o neumáticas intermitentes. Estas guías son para implementarse con base en la valoración de los factores de riesgo y el estado actual de la persona mediante la escala de valoración de riesgos según Caprini. Esta escala estratifica a las personas en 4 categorías de riesgo. Después se seleccionan las intervenciones para prevenir la tromboembolia venosa. Bien, vamos al síndrome antifosfolipídico. Otra causa de aumento de la trombosis venosa y arterial es el síndrome antifosfolipídico. Esta afección se relaciona con anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, dirigidos contra fosfolípidos de enlace proteínas, cuyo resultado es el incremento de la actividad de la coagulación. Las características típicas del síndrome de antifosfolipídico son trombos venosos y arteriales, pérdida fetal recurrente y trombocitopenia. La alteración puede ser un padecimiento primario que se presenta aislado con signos de hipercoagulabilidad o una afección secundaria, algunas veces relacionada con lupus eritematoso sistémico. Etiología y patogenia de básicamente síndrome antifosfolipídico. Aunque se desconocen los mecanismos de acción de este síndrome, se identifican varias vías posibles. Anticuerpos que pueden interferir con la cascada de coagulación y llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Anticuerpos pueden unirse directamente a la superficie celular endotelial y causar secreción de citocinas que ocasionen la activación y agregación plaquetaria. Anticuerpos que pueden dirigirse a una proteína sérica de enlace a fosfolípidos que funcionan como un anticoagulante. Además de la acción de los anticuerpos, parece probable que otros factores desempeñen la función de determinar si una persona presenta manifestaciones clínicas de la alteración. Aunque solo se especula, estos factores pueden incluir traumatismos vasculares o la presencia de una infección que da lugar a la producción de citocinas y la activación de células endoteliales. Manifestaciones clínicas. Las personas con la enfermedad muestran diversas manifestaciones clínicas, por lo general aquellas que se caracterizan por la presencia de trombos venosos y arteriales recurrentes,
También pueden ocurrir vegetaciones valvulares cardíacas relacionadas con la adhesión de trombos y trombocitopenia debido al consumo excesivo de plaquetas. La trombosis venosa, sobre todo en las venas profundas de las piernas, se observa en el 50% de las personas con el síndrome y la mitad de ellas desarrollan embolia pulmonar. La trombosis arterial afecta al cerebro hasta el 50% de los casos y produce ataques isquémicos transitorios o ictus. Otros lugares donde puede observarse trombosis arterial son las arterias coronarias y las arterias retinianas, renales y periféricas. Las mujeres con la alteración tienen, por lo general, antecedentes de pérdida de embarazo recurrentes por isquemia y trombosis de los vasos placentarios. Estas mujeres también tienen mayor riesgo de dar a luz a un lactante prematuro debido a hipertensión relacionada con el embarazo e insuficiencia útero-placentaria. En la mayoría de las personas con un síndrome antifosfolipídico, los accidentes trombóticos se presentan con un solo episodio en un sitio anatómico. Meses o años más tarde pueden tener recidivas que imitan el accidente inicial. De manera ocasional, el paciente puede tener múltiples oclusiones vasculares relacionadas con muchos sistemas orgánicos. Esta afección de inicio rápido se denomina síndrome antifosfolipídico catastrófico y su tasa de mortalidad es alta. Tratamiento del síndrome antifosfolipídico. El tratamiento se centra en eliminar o reducir los factores que predisponen a trombosis, ¿no? Incluye la recomendación de dejar de fumar y asesorarse contra el consumo de anticonceptivos orales que contengan estrógenos. El accidente trombótico agudo se trata con anticoagulantes como la heparina y warfarina, y supresión inmunitaria en los casos refractarios. Puede consumirse ácido acetil salicílico, así como nuevos fármacos anticoagulantes que no son dependientes de la vitamina K para prevenir trombosis futuras. Sopas.